López. Gracias, señor presidente. Señorías, el Valle de los Caídos no ostenta, ni mucho menos, los calificativos y los epítetos que en esta propuesta no de ley se señalan, ni los que hemos escuchado en este debate. Señor Elorza, perdone, pero el petitum de la misma rezuma algo de odio y de revivir un pasado lejano. Hay determinados debates que se deberían haber cerrado con la constitución de los acuerdos y consensos, con la constitución de la reconciliación y la concordia, de los derechos y libertades, la constitución que pretendía cerrar heridas. En España se hizo una transición ejemplar, pero lamentablemente vemos que no es así. No se trata de olvidar el pasado, claro que no, pero lo que ustedes hacen es convertirlo en arma arrojadiza de unos contra otros. El Valle de los Caídos es un lugar pacífico y, por tanto, no conflictivo. Precisamente fue concebido como un lugar de encuentro para los que murieron en la guerra, de ambos bandos, y que quisieron tener un lugar común de reposo. ¿Saben, señorías, cuál era el mensaje que trasladaba el Papa Juan XXIII, el Papa de la Paz, con motivo de la consagración de la Basílica el domingo 5 de julio de 1960? Decía: España, los encantos de su paisaje, lo que de grande y elevado se ha forjado con su dolor en los años duros del pasado, se han dado cita en ese hermoso valle bajo el signo de la paz y la concordia, a la sombra de esa cruz monumental que se dirige al cielo. Y hasta el extremeño Juan de Ábalos, el escultor que gana el concurso convocado para la realización de las esculturas de la Basílica, que por cierto era republicano y contrario al régimen y con carné socialista, supo dejar al lado el rencor y quiso que su obra tuviera supervivencia, y eso pasaba porque sus esculturas no tuvieran ninguna alusión bélica y que fuera un monumento de todos, símbolo de reconciliación. La historia nadie puede cambiarla ni manipularla. Resulta cuanto menos lamentable que se califique de la manera que se hace un lugar de culto donde reposan más de 30.000 españoles que murieron con ocasión o como consecuencia de la guerra civil. A los muertos, señorías, se les debe nuestro recuerdo y el mayor de los respetos. En el ámbito normativo, he de señalar que el Valle de los Caídos es una fundación que depende de Patrimonio Nacional. Este está regulado en una ley de 1982. En una transitoria de esta ley se menciona una fundación que es la del Valle y afirma que se adaptará a las condiciones de las fundaciones reales. Por lo tanto, no se puede modificar el Estatuto del Valle de los Caídos sin modificar la ley de 1982. En cuanto a la memoria histórica, en cuanto a esa ley, el artículo 16 hace referencia al Valle de los Caídos y dice en su apartado primero que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos, y prescribe el segundo párrafo: en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo. Este artículo conviene recordar, señorías, que fue votado favorablemente por la práctica totalidad del Congreso de los Diputados, con la sola excepción de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña y BNG. Y con esta regulación dada por la Ley de Memoria Histórica se pretenden dos objetivos. Por una parte, la total despolitización del Valle de los Caídos, de manera que no pueda servir de escenario a actos o manifestaciones de tipo político. Y por otro, someter al Valle de los Caídos a una regulación específica distinta de lo establecido con carácter general por la Ley de Memoria Histórica, declarando aplicable al Valle, por una parte, la legislación propia de los centros de culto y, por otra, la normativa de sanidad mortuoria como cementerio público. Se trata, por tanto, el Valle de los Caídos de un cementerio basílica o basílica cementerio. En ningún caso puede considerarse como una fosa común desde el punto de vista contemplado en la Ley de Memoria Histórica.
De todo ello se desprende que una actitud directa por parte de un departamento ministerial sobre el Valle de los Caídos requiere necesariamente de la autorización o la participación de las autoridades eclesiásticas, como lugar de culto, y autonómicas y locales, en este caso la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, como cementerio público. Pues, en caso contrario, sería ilegal, por radicalmente contrario a lo ordenado textualmente por la Ley de Memoria Histórica, sin perjuicio de la preceptiva y necesaria autorización judicial para la exhumación y traslado de restos humanos. En otro orden de cosas, la creación de un censo de enterrados en el Valle de los Caídos por el Estado, aparte de invadir las competencias antedichas, vulneraría la legislación de protección de datos y el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen proclamado en el artículo 18 de la Constitución. El Gobierno del Partido Popular, en relación al Valle de los Caídos, ha cumplido con lo previsto en la ley y con su obligación de detener el deterioro del conjunto monumental y de proceder al mantenimiento preventivo del mismo, lo que está llevando a cabo en un marco de restricciones presupuestarias. Reparaciones reproducidas en línea con las recomendaciones del Comité de Expertos que el Gobierno creó en la legislatura pasada y que han hecho posible que se mantenga este lugar con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de aquellos que lo visiten. Esta Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria Histórica confirmó igualmente la necesidad de convertir el conjunto monumental en un lugar de memoria de todas las víctimas de la conflagración civil y de la dictadura, así como la de otorgar la mayor dignidad y visibilidad posible a todos los restos humanos depositados en el conjunto. Concluyendo, señor Elorza, señorías, el Valle de los Caídos es una iglesia y es un cementerio. Es un recinto sin ninguna significación política. Así es como lo concibe la Ley de Memoria Histórica que ustedes trajeron a esta Cámara y que ustedes votaron. Dejen de una vez descansar a los muertos en paz. Dejen cicatrizar las heridas que tan dolorosamente tuvieron abiertas 2 generaciones de españoles. Quien les habla estaba recién nacida cuando acabó el franquismo y hoy es diputada en estas Cortes. Permítanme que me utilice a mí misma como demostración de que ha pasado ya el tiempo suficiente y de que los españoles de hoy debemos dejar de mirar al pasado con rencor y afrontar un futuro de concordia y reconciliación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora López.